A veces me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dormí tranquilo sabiendo que mi dinero estaba bien? ¿Por qué revisas tus inversiones todos los días? Eso no es gestión, eso es ansiedad. ¿Qué dice de nosotros los latinoamericanos el hecho de no poder dormir tranquilos con nuestro dinero? No hablo solo del insomnio literal, hablo del otro insomnio, el que te hace revisar los precios del dólar en medianoche, ese que te impide disfrutar la cena porque no sabes si tu cliente transfirió o no, ese que te obliga a tener 10 charts abiertos y tratar de controlar lo que ya no puedes controlar. Y aquí viene lo más irónico. Muchos de los que no duermen son justamente los que más han trabajado. Esa es la trampa del insomnio financiero. Mientras más controlas, menos confías. Mientras menos confías, más necesitas controlar. Y ese es un ciclo perfecto de agotamiento. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. A veces me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dormí tranquilo sabiendo que mi dinero estaba bien? La primera noche que invertí fue en el 2006, cuando vivía en Suiza. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana revisando el portal del banco. Las velas verdes, las rojas, los reportes que no entendía realmente y los correos del cierre del día de Nueva York. Leía todo y en algún momento mirando la computadora me di cuenta de algo absurdo. Yo estaba en uno de los países más estables del mundo, pero mi cabeza seguía viviendo en modo latinoamericano. No era que mi portafolio estuviera en riesgo, era que mi cuerpo no sabía lo que era confiar. Esa noche no dormí y al día siguiente decidí llamar a un amigo de mis padres que era un banquero suizo para pedirle consejos de cómo manejar mi estrés y él me preguntó algo que me quedó súper grabado. Me dijo, ¿por qué revisas tus inversiones todos los días? Eso no es gestión, eso es ansiedad. Y al comienzo me dio un poco de risa, pero también me dio un poco de vergüenza, porque tenía razón. Había creído que el dinero se cuida con el miedo, como si soltara, aunque sea por una noche, fuera irresponsabilidad. Y esa frase que el dinero se vigila me acompañó por años, hasta que un día entendí que el miedo no era personal, era cultural. En el short que subí hace unas semanas, uno de ustedes escribió, si no reviso mi cuenta, me roban. Otra persona comentó, no es paranoia, es experiencia. Y otro, más duro todavía, dijo, el que confía pierde. Cuando leí esos comentarios sentí algo profundo. No eran simples opiniones, eran heridas hablando. La voz de generaciones que aprendieron que confiar es peligroso, que delegar es arriesgarse, que dormir es un lujo. Entonces me hice una pregunta que todavía me cuesta responder. ¿Qué dice de nosotros los latinoamericanos el hecho de no poder dormir tranquilos con nuestro dinero? No hablo solo del insomnio literal, hablo del otro insomnio, el que te hace revisar los precios del dólar en medianoche, ese que te impide disfrutar la cena porque no sabes si tu cliente transfirió o no, ese que te obliga a tener 10 charts abiertos y tratar de controlar lo que ya no puedes controlar. Y aquí viene lo más irónico. Muchos de los que no duermen son justamente los que más han trabajado, los que más han construido,
los que más han ganado el derecho de descansar. Pero el cuerpo no entiende las cifras. El cuerpo solo sabe una cosa: si te relajas, te quitan. Y esa frase está tatuada en nuestra historia. Cuando uno camina por Ginebra, se ve otra relación con el dinero. La gente invierte para mantener la calma, no para luchar contra el miedo. La confianza no es un acto de fe, es una estructura. Hay reglas, instituciones, memoria. En cambio, en Latinoamérica, cada generación tuvo que aprender a empezar de cero. Un corralito, una devaluación, una traición, una firma que desapareció. Y así se hereda el insomnio. Y no importa si tienes $10,000 o $10 millones, porque la herida no está en la cuenta, está en la mente. Por eso un inversionista con patrimonio siente la misma tensión que un emprendedor empezando. Esa necesidad de vigilar, de no soltar y de revisar otra vez. Yo también fui ese inversionista, el que no delegaba nada, el que revisaba el dashboard 3 veces al día, el que decía que era por disciplina, cuando en realidad era por miedo. Y tenía miedo a repetir la historia, tenía miedo a confiar, y quizá por eso este video existe. Porque si no entendemos esa herida, seguimos confundiendo control con inteligencia. Seguiremos creyendo que cuidar el dinero es lo mismo que vivir con miedo. Pero, ¿y si el verdadero acto de poder es no vigilar, sino dormir tranquilo? Esa es la pregunta que quiero explorar hoy. ¿Cómo se sana la desconfianza financiera del latino? ¿Cómo pasamos de controlar por trauma a estructurar por confianza? Porque el día que podemos dormir tranquilos, empieza la verdadera riqueza latinoamericana. Hay una escena que se repite en casi todas las familias latinoamericanas. Un domingo, sobremesa, el café servido, los platos todavía en la mesa, y alguien, siempre hay alguien, que lanza el tema del momento. ¿Vieron lo que pasó con cripto? ¿Vieron cómo X hizo dinero? Al principio, todos se ríen, se cruzan las miradas, pero en cuestión de segundos la mesa se divide. Uno dice, yo no confío en eso. Otro responde, a mí me fue bien, pero tienes que tener cuidado. Y otro, más cauto, remata, yo prefiero ver primero. Y ahí está el reflejo. No importa si hablamos del dólar, del Bitcoin o de una coinversión institucional, el guión es el mismo. Desconfiamos. Y no porque no sepamos de inversiones, sino porque la herida sigue ahí, solo cambió de idioma. Donde antes decíamos no confío en el banco, hoy decimos no confío en cripto. Donde antes temíamos al gobierno, hoy tememos a la volatilidad. Pero la emoción es la misma. Esa sensación de que el dinero nunca está realmente a salvo. Y esa emoción tiene historia, porque la desconfianza no nació de la nada. Tiene nombres, fechas y cicatrices que todavía duelen. En los últimos 50 años, ningún país de la región ha pasado una generación completa sin una crisis bancaria o monetaria. Si es que es corralitos, hiperinflaciones, confiscaciones, devaluaciones, cada década una lección que nos repite lo mismo. No sueltes el control. Y cuando un continente entero aprende eso durante medio siglo, el mensaje se convierte en herencia emocional. No se transmite con palabras, se transmite con reflejos. Por eso, incluso quienes hoy manejan patrimonios sólidos siguen operando con el instinto de sobrevivencia de sus abuelos. Tengo un amigo que su abuelo, por ejemplo, nunca confió en una cuenta corriente. Tenía una caja, literalmente una caja metálica en su closet, donde ahí guardaba unos billetes doblados y algunos con una liga, con un papelito que decía para emergencias. Y cuando le preguntabas qué era una emergencia, decía algo que me marcó, para cuando alguien te falla. Y esa frase me acompañó toda la vida, porque no hablaba de dinero, hablaba de miedo. El dinero en nuestra cultura nunca fue solo una herramienta, fue un refugio, un escudo contra la traición.
Por eso cuando un latino empieza a generar riqueza, no necesariamente se relaja, más bien se activa un nuevo tipo de ansiedad. Ya no teme perder lo poco que tiene, sino perder lo que por fin logró construir. Y como no confía en las instituciones, ni en los gobiernos, ni en los sistemas de justicia, ¿qué hace? Intenta reemplazar toda esa estructura con su propio control, con su Excel, con sus llamadas, con su WhatsApp, con su desvelo. He trabajado con muchos inversionistas que viven en ese ciclo. Uno de ellos, un empresario mexicano con más de 30 años de trayectoria, me dijo algo súper honesto. Ahmad, no es que no confíe en mis asesores, es que si confío me siento inútil. Eso me dejó pensando unos días, porque lo que él describía no era desconfianza racional, era una identidad construida alrededor del control. En su mente, dejar de revisar era dejar de existir. Y ahí entendí que el insomnio financiero no se cura solo con el rendimiento ni con estrategia. Se cura con una estructura emocional. Cuando viví en Suiza veía otra cosa. Allá la confianza no es un ideal, es un sistema. Los bancos funcionan con precisión quirúrgica, las leyes cambian muy poco y las instituciones no desaparecen de un día al otro. Entonces, la gente crece entendiendo que el dinero puede trabajar por ti, no porque seas más virtuoso o menos temeroso, sino porque el entorno permite soltar el control sin perder seguridad. Eso para mí cambia todo. Allá, invertir no se siente como arriesgar, se siente más como continuar, como si el dinero fuera parte de un proceso natural y no una ruleta rusa. En cambio, el latino invierte desde la vigilancia, desde la memoria de que todo puede cambiar mañana. Por eso, incluso los grandes patrimonios seguimos operando con reflejos de sobrevivencia. Es como si tuviéramos un cuerpo millonario, pero un sistema nervioso pobre. Y ese desbalance genera un tipo de agotamiento que no se ve en los números, pero se siente en la vida diaria. La cabeza nunca descansa, porque en el fondo no confiamos en nada que no podemos tocar. Una vez, en una reunión con un family office, uno de los socios me dijo, aquí todos hablan de diversificación, pero nadie diversifica la confianza. Y me pareció una frase muy poderosa, porque resume exactamente lo que nos pasa. Tenemos portafolios diversificados, a veces tenemos 10 cuentas bancarias, pero no estructuras de confianza diversificadas. Confiamos en una sola persona, en un solo banco, en un solo país, en un solo WhatsApp o en un solo tipo de activo. Y cuando eso falla, se confirma el miedo original y dices, ¿ves? No se puede confiar. Así el trauma se recicla. Cada error individual se convierte en evidencia cultural. Y aquí hay un punto importante. No es que seamos irracionales, somos coherentes con nuestra historia. Si durante décadas te enseñaron que cada vez que te relajas, algo se cae, tu cuerpo aprende que relajarse es peligroso. Por eso el latino exitoso no celebra, supervisa, no duerme, vigila. Y ese hábito, aunque nació para protegernos y ayudarnos a ser buenos emprendedores y empresarios, como inversores nos limita. Porque el patrimonio necesita lo opuesto de la trauma. Necesita visión, delegación y paciencia. Hay una analogía que uso mucho. Imagina que heredas una finca. Tu abuelo te enseñó a protegerla rodeándola de muros, candados, perros, cámaras. Y por años eso funcionó. Pero llega un punto en el que los muros ya no te protegen, te aíslan. El miedo que un día fue prudencia se convierte en una prisión. Y así pasa con el dinero. Llega un momento en que el control deja de protegerte y empieza a agotarte. Y si no reconoces ese punto de inflexión, confundes el cansancio con responsabilidad. Por eso, el insomnio financiero no se cura con más información ni con más control. Se cura con estructura, con sistemas que nos permiten descansar sin desconectarnos.
Y eso es algo que culturalmente aún estamos aprendiendo. El latino que logra estructurar su confianza no elimina el miedo, sino lo comienza a administrar. Empieza a dormir mejor. Y cuando duermes mejor, decides mejor. Y esa es una semilla de un nuevo tipo de riqueza, una que no depende solo del capital, sino de la serenidad. Pero antes de llegar ahí, tenemos que mirar de frente el conflicto, porque no todo miedo es irracional. Hay historias reales detrás de cada desconfianza, traiciones, pérdidas y promesas rotas. Y entender eso, sin juzgarlo, sin maquillarlo, es el paso necesario para transformar el miedo en método. Así que la pregunta ahora no solo es por qué no dormimos, sino qué historia seguimos reviviendo cada vez que tratamos de confiar. Hay un tipo de cansancio que no se nota en el rostro, no es físico, no se quita con vacaciones ni con meditación. Ese agotamiento se viene de no soltar el control. Le pasa al empresario que revisa el dashboard del portafolio antes de dormir, a la mujer que con un equipo financiero sólido siente que tiene que aprobar cada decisión, al family office que nunca deja que un comité avance sin el voto del fundador. Todos duermen poco, pero trabajan mucho y lo justifican con una frase que suena admirable. Es que yo siempre estoy pendiente, pero en realidad ese pendiente es el sinónimo elegante de la ansiedad. Hay una historia que me marcó. Un inversionista, después de vender su empresa, comenzó a invertir en real estate con nosotros, en fondos, en coinversiones, y teníamos un portafolio diversificado, todo en orden. Pero cada 2 semanas me escribía mensajes larguísimos preguntándome cada detalle de cada vehículo. Un día, después de la llamada de casi 2 horas, le pregunté en tono tranquilo, ¿qué te da miedo perder? Y al comienzo se quedó en silencio y después me dijo, no sé, tal vez el control. Cuando no reviso, siento que algo se me escapa. Y si se me escapa, pienso que todo se puede caer. Y él no hablaba del dinero, hablaba de su historia, de las veces que le cambiaron las reglas, los impuestos, los contratos, de ese sentimiento de que todo lo que construyes siempre está en riesgo. Ese es el verdadero insomnio financiero latinoamericano. No se trata de avaricia ni de ignorancia, se trata de memoria. Una memoria que nos enseñó que el dinero se pierde de golpe y no de a poco. Y cuando vives con ese recuerdo, el descanso se siente peligroso. Pero el problema es que ese modo de alerta permanente tiene un costo. Y ese costo se paga en claridad mental, en relaciones, en tiempo con los hijos. Porque cuando todo el sistema está diseñado para no confiar, terminas convirtiéndote en tu propio vigilante. Y no hay prisión más agotadora que esa. Una vez, en una sesión privada con varios inversionistas latinoamericanos de Miami, alguien lanzó una pregunta que como que descolocó a todos. ¿Quién aquí siente que puede dejar de revisar sus inversiones por un mes? Nadie levantó la mano. Nadie. Y eran personas con patrimonios súper consolidados. Tenían estructuras de gobierno, equipos profesionales, pero el miedo era el mismo en el que aquel abuelo con su caja metálica, solo que ahora el candado es como digital. Y lo interesante es que ese miedo no solo afecta cómo dormimos, sino cómo decidimos. Porque el miedo no invierte, reacciona. El miedo no construye estrategias, más bien construye defensa. He visto decisiones millonarias tomadas desde la urgencia, liquidaciones prematuras, salidas imprevistas, movimientos de capital dictados por el pánico a perder. Y lo más paradójico es que muchas veces esa defensa termina construyendo más valor que la propia crisis. Es el equivalente financiero a un piloto que por miedo a estrellarse tira el timón demasiado pronto y acaba perdiendo el control. Hay un ejemplo clásico que refleja esta tensión. En 2001, durante la crisis de Argentina, millones de personas corrieron a retirar su dinero de los bancos. Y era lógico.
La historia los había traicionado, pero al hacerlo terminaron profundizando la crisis. La desconfianza se volvió acción y la acción se volvió en profecía cumplida. Y eso pasa en microescala a todos los días de inversionistas que actúan desde el reflejo del trauma. Venden en pánico, compran por moda, cambian de asesores cada año, rotan estrategias como quien quiere cambiar una cerradura. Y lo hacen porque el cuerpo no distingue entre la amenaza real y la amenaza recordada. Esa es la trampa del insomnio financiero. Mientras más controlas, menos confías. Mientras menos confías, más necesitas controlar. Y ese es un ciclo perfecto de agotamiento. Y lo interesante es que no se rompe con información ni con rendimientos. Se rompe con una cosa mucho más incómoda: vulnerabilidad. Recuerdo una conversación con una empresaria. Ella brillante, disciplinada, manejaba un portafolio interesante, pero su agenda era un campo de batalla. Tenía juntas diarias, revisión de cuentas, aprobación de cada transferencia. Un día me dijo: Ahmad, delegar me da más miedo, pero más miedo me da a depender. Y esa frase es la esencia del conflicto, porque en el fondo no tememos perder dinero, tememos sentirnos otra vez vulnerables. Y sin embargo, la confianza, la verdadera, solo nace cuando vuelves a ser vulnerable. Y digo, confiar no es cerrar los ojos, es abrirlos sabiendo que no todo depende de ti. Y eso para el latino es casi una revolución emocional. Pero claro, no se puede pedir confianza ciega en un entorno que históricamente no la ha merecido. Por eso cuando decimos que el miedo no sirve, no estamos diciendo que fue inútil. El miedo nos mantuvo vivos, nos hizo prudentes, cuidadosos, ingeniosos. Solo que ahora ese mismo reflejo que antes nos protegía, hoy nos limita. Como un antivirus que en su intento de proteger al sistema termina bloqueando todo. Y lo más duro es que muchas veces confundimos vigilancia con inteligencia. Creemos que revisar 20 veces una posición es sinónimo de control, pero en realidad es una manera elegante de decir: no confío en mi propio proceso. Ahí es donde la tensión se vuelve cultural, porque no es un problema de una persona o de un país, es una estructura emocional compartida. Una generación que heredó dinero, pero no heredó confianza. Y mientras no construyamos esa confianza de manera institucional, con procesos, con comités, con coinversiones, seguimos repitiendo el mismo ciclo. Ganamos más, pero dormimos igual de mal. A veces en los talleres con clientes hago un ejercicio bastante simple y les pido que imaginen su portafolio perfecto. No en términos de rendimiento, sino de tranquilidad. Les pregunto: ¿qué tendría que pasar para que puedas apagar el celular 3 días y dormir sin revisar nada? Y la mayoría no sabe cómo responder, porque nunca se les habían preguntado. Ahí empieza el conflicto real. Cuando te das cuenta de que tu sistema financiero está diseñado para producir dinero, pero no serenidad. Y sin serenidad, la riqueza pierde propósito. Porque el dinero solo tiene sentido cuando deja de ser una fuente de miedo. Hasta entonces sigue siendo una versión sofisticada de supervivencia. Por eso, este conflicto no se resuelve solo con gestión patrimonial, se resuelve con un cambio de paradigma. Pasar de vigilar a estructurar. De actuar por trauma a actuar por visión. Pero llegar ahí implica algo que culturalmente no sabemos hacer del todo: construir confianza, no esperarla. Y ese proceso es difícil, lento, pero es transformador. Y es lo que vamos a explorar a continuación. Porque solo cuando entendemos la raíz del miedo, podemos diseñar la estructura que lo vuelve innecesario. Y ahí empieza el descanso. Cuando entendí que el miedo financiero es una herencia, no un defecto, algo cambió en mí. Dejé de pelear con el miedo.
Empecé a escucharlo y me di cuenta de que el miedo solo me estaba diciendo algo humano. Necesitas estructura para poder descansar. Y ese es tal vez el paso que diferencia el control del orden. El control nace del miedo, el orden nace de la confianza. Porque la confianza, cuando se construye bien, no es ingenuidad, es un sistema, un diseño que te permite soltar sin soltar del todo. Piensa en cómo se administra un avión. El piloto no vuela solo. Hay protocolos, listas, copilotos, instrumentos. Nada depende de una sola persona y precisamente por eso el vuelo es seguro. En la gestión patrimonial debería pasar lo mismo. La tranquilidad no viene de revisar cada número tú mismo. Viene de saber que hay una estructura que sigue funcionando aunque tú estés dormido. Y esa estructura en el mundo financiero serio tiene nombres. Se llaman comités, se llaman coinversiones, se llaman procesos de gobernanza. Recuerdo la primera vez que participé en un comité de inversión en Estados Unidos. Todo estaba documentado, auditado, discutido. Las decisiones no dependían de emociones ni de titulares, sino de metodología. Y ahí entendí que en el primer mundo duermen tranquilos, no porque no tengan miedo, sino porque saben cómo administrarlo como equipo. Yo como latino me sentía un poco fuera de que quería controlar todo, pero y eso es donde me trabé. Yo me trabé desde mi Excel, desde mi WhatsApp, y me aislaba y eso perpetuaba mi insomnio. Por eso digo que la cura no es rendirse, es estructurar. Estructurar no significa perder el control. Significa definir claramente quién cuida qué. Cuando un patrimonio tiene roles claros, procesos revisables y decisiones colegiadas, el inversionista puede por primera vez descansar sin culpa. Y para mí eso cambia todo, porque el descanso a ese nivel no es ocio, más bien es estratégico. Dormir bien es una ventaja competitiva. El cerebro descansa, decide mejor. Y cuando un inversionista duerme, su dinero también se ordena. Por eso, en Infinity siempre hablamos de frameworks de confianza. No son herramientas mágicas ni promesas de rendimiento. Son estructuras diseñadas para que el inversionista no dependa de la ansiedad para sentirse responsable. Es decir, que pueda revisar sin vigilar, delegar sin perder claridad y decidir sin miedo. Porque el objetivo no es eliminar el miedo, es más bien volverlo innecesario. Mucha gente cree que estructurar confianza es algo teórico, como si fuera cuestión de contratos o documentos, pero en realidad empieza por algo mucho más íntimo. Una conversación donde uno puede decir sin vergüenza, tengo miedo de delegar, no sé si puedo confiar, quiero descansar pero no sé cómo. Cuando esas frases se dicen en voz alta, algo se desbloquea. El miedo pierde el monopolio del silencio. Y ahí empieza el trabajo real. He visto inversionistas transformarse con algo tan simple como establecer un comité que los acompañe. Gente que pasó de revisar cada día sus cuentas a tener reuniones mensuales, de decidir solo a escuchar perspectivas, de reaccionar a planificar. Y el resultado no fue solo financiero, sino que es emocional y por primera vez empezaron a sentir más relajados. Dormir en este contexto es mucho más que descansar, es un acto de poder, porque dormir implica que confías lo suficiente en tu sistema para cerrar los ojos. Eso es lo que todavía nos falta entender en Latinoamérica, que el descanso no es el premio después del éxito, sino la condición para poder sostenerlo. Y no hablo solo de sueño literal, hablo de descanso mental, del silencio interior, de dejar de revisar, de dejar de justificar, de dejar de demostrar que uno tiene el control. Cuando llegas a ese punto, el dinero cambia de significado.
deja de ser una fuente de angustia y se convierte en una herramienta para crear tiempo, espacio y además serenidad. Y para mí esa es la verdadera riqueza. Porque la riqueza no solo es cuánto produces, sino cuánto puedes soltar sin que todo se desmorone. Y esa capacidad de soltar sin miedo solo se logra quien ha estructurado su confianza. Así que si tengo que resumir esta idea en una sola frase sería: el dinero no se cuida con miedo, se cuida con método. Y ese método, además de financiero, es cultural, es un cambio de mentalidad que necesitamos como región para pasar de vigilancia al descanso, porque el día que podamos dormir tranquilos, no solo habremos ganado, habremos ascendido. ¿Sabes cuál fue el día que realmente sentí que mi relación con el dinero había cambiado? Fue un día cualquiera. Revisé mi portafolio en la mañana, todo en orden, cerré la laptop y en esa noche dormí 8 horas seguidas. Y no pasó nada extraordinario, ninguna transacción, ningún gran rendimiento, solo un momento simple. Por primera vez mi cabeza no sintió que revisar hacía una diferencia. Y ahí entendí algo que me tomó años de aceptar. Dormir tranquilo es la verdadera señal de libertad financiera, porque para mí el sueño en el fondo es confianza. Y la confianza no se improvisa, se construyó con método, con estructura, con las personas que me acompañan en vez de alimentarme de miedo. Durante décadas nos enseñaron que ser responsable con dinero era vigilarlo sin descanso. Pero la responsabilidad más dura es otra cosa. Es crear sistemas que te cuiden incluso cuando no estás mirando. Eso es confianza institucional. Eso es coinversión cultural. Y ahí es donde el sueño se vuelve símbolo. Dormir bien no significa que todo esté perfecto. Significa que el sistema es lo suficientemente sólido para resistir tu descanso. Y eso para mí es un nuevo estándar de riqueza latinoamericana. El día que podamos dormir tranquilos, sabremos que por fin ordenamos el dinero desde la serenidad y no desde el trauma. Y si algo que quiero que quede de este video es esto: no hay libertad patrimonial sin descanso emocional, porque el dinero se entiende cuando se entiende desde el miedo, se vuelve una cárcel silenciosa. Pero cuando se ordena con propósito, se vuelve una extensión de la vida. Una vida donde ya no vigilas, confías, ya no sobrevives, diseñas, ya no te desvelas, puedes dormir. Y ese día, sin darnos cuenta, va a empezar la verdadera riqueza latinoamericana. Si este tema te resonó, suscríbete y únete al newsletter de Infinity. Ahí seguimos hablando de esto, de confianza, de coinversión y de cómo sanar la relación con el dinero que heredamos. Porque donde termina el miedo, empieza el patrimonio.